información y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Auspiciado por Estudio Fauda y Asociados, asesoramiento contable y tributario, soluciones personalizadas y calidad para empresas y nuevos emprendedores. Somos especialistas en exportación de servicios y criptomonedas. Te ayudamos a alcanzar tus metas financieras de manera ética, eficiente. Estudio Fauda y Asociados. Estamos en Corrientes 206, Río Cuarto. Llámanos al 358-504-5010. Yo creo que es Javier el que genera esto, porque qué semana hemos tenido. Yo creo que todos estos acontecimientos los genera él para después comentarlos. Javier, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo andás? Soy completamente inocente. Por favor, qué manera de... uno piensa que el arco de las vicisitudes, avatares de nuestra economía ya estaba lo suficientemente corrido, pero Milei ha logrado algo, ¿no? Lo corrió mucho, pero mucho más. Es un arco que no se sabe a dónde va a terminar. Bueno, esta semana sí, pasó... Así, sí. Una desmesura total, que bueno, yo creo, mira, lamentablemente nos vamos acostumbrando a algo que no debería ocurrir. No sé si me estás escuchando, Guillermo. Te escucho. Y escucho con atención. ¿Acostumbrando a qué? Sobre todo nos vamos acostumbrando a esto, ¿viste? Que es como que todos los días hay algo distinto y todos los días Milei se pelea con alguien diferente. Bueno, pero la economía se estaba abalanzando a una velocidad impensada, barranca abajo, ¿no? Sí, hay un deterioro que cuando teníamos el deterioro del macrismo a partir del año 2018 decíamos que la velocidad era sorprendente en cuanto al nivel de deuda que se tomaba, el deterioro en las principales variables de la economía. Bueno, en este caso lo tenemos prácticamente en 45 días y lo hemos mostrado durante los últimos días en las distintas columnas que hemos ido haciendo de economía en el programa. El gobierno está, yo le he puesto como título, el gobierno indolente, porque la verdad que se mantiene al margen de todo el impacto y el golpe que está produciendo. Mira, y destaca cosas o muestra virtudes que no las tiene. La única que mostró y evidenció esta semana fue el equilibrio financiero que tuvo durante enero el gobierno y a su vez también, o sea, el superávit financiero que obtuvo y la balanza comercial superavitaria. Y confunde, ¿no? Entre tanta información, tanta pelea, tantos chivos expiatorios que tiene Milei, confunde a quienes consumen información, a quienes están mirando el día a día, porque estos equilibrios yo quiero resaltarlo y dejarlo en claro. Hay un frágil equilibrio macroeconómico, frágil equilibrio, y voy a explicar por qué, y se produce a costa de un sufrimiento inusitado en la población argentina. Es decir, no hay en la historia económica moderna de la Argentina un ajuste de semejante tamaño como el que estamos viviendo. La novedad del superávit financiero, por ejemplo, Guille, se alcanzó este superávit financiero y el superávit comercial, y fundamentalmente el financiero, con una licuación del gasto público que no tiene, como decía, antecedentes. Un ajuste, o sea, no es solamente licuación del gasto público, sino hay cosas que no se han pagado. Como puedo citar el ejemplo del pago del incentivo. O sea, a los maestros en la Argentina no solamente se les ha licuado el salario, sino que se les ha bajado el salario. Es decir, al no existir el pago del incentivo docente, es lisa y llanamente una baja en el salario. No es que los salarios crecieron por debajo de la inflación o se mantuvieron constantes mientras la inflación fue del 20%. No, se les quitó salario a los docentes. Esto no ha ocurrido nunca. O yo recuerdo que puede haber pasado algo similar en el último año de gobierno de la Rúa, donde para llegar al equilibrio fiscal se mochó las jubilaciones y parte de los salarios del sector público. Hay un freno en la obra pública, Milei lo dijo, vamos a parar la obra pública. Hay un freno en la obra pública, hay un freno en general en los gastos de capital. En este sentido quiero detenerme en una infografía que hizo el CEPA, el Centro de Economía Política, que vos compartiste, Guille, en tus redes, que muestra quiénes
¿Quiénes financiaron este superávit financiero? ¿Qué es el superávit financiero? Dejo en claro, al gobierno argentino le quedó plata en caja, ¿no? Para ponerlo en consideración. Es decir, mientras la inmensa mayoría de los argentinos está sufriendo, a Milei le quedó plata en caja, más de 500.000 millones de pesos. Dice el CEPA que para que quedara plata en caja durante enero, ¿quiénes lo financiaron? Lo financiaron las jubilaciones y pensiones en un 33%. Los gastos de capital, es decir, no hay reposición de capital, el deterioro que puede haber en la infraestructura, nada se repara, lo financiaron un 17%. Lo financiaron los subsidios y lo financiaron los salarios del sector público, más las transferencias a las provincias que eran amigas, a las provincias que eran enemigas, a todas las provincias, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la que recibió más recursos de Milei. O sea, el federalismo, bueno, si antes se quejaban los gobernadores de que era inexistente, ahora ni te cuento. Y mientras todo esto pasó, adiviná qué subió, Guillermo, ¿qué fue lo único que aumentó? Los costos de los servicios. No, el gasto público aumentó producto del pago de interés de deuda. Ah, sí, bueno. O sea, es la misma historia, ya la hemos vivido, pero acá en otras magnitudes. Es decir, la historia de siempre con estos gobiernos de este tipo de corte ideológico, pero acrecentada por la magnitud. Pero una cosa que yo quiero también resaltar, Guille, es que acá pues estamos hablando del ajuste en el sector público, ¿no? A lo que Milei podría decir la casta, ¿bien? O sea, la casta son los maestros, la casta son los empleados, la casta es, bueno, aquellas empresas que vivían de la obra pública, como dice Milei. Pero si nos vamos al sector privado, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó durante enero en el sector privado? El CEPA también, mediante una infografía, publicó un monitor de actividad. Algo de esto hablamos nosotros respecto a un monitor de actividad de la CELAC también en la semana. Dice el CEPA que el patentamiento de autos cayó más del 30% en enero, y el de motos casi el 20%. Los despachos de cemento se redujeron un 20%, y las ventas minoristas cayeron en enero casi también un 30%. ¿Te escucho? Bueno, hay aquí un manual que se ha roto de economía, porque hasta el propio Fondo Monetario Internacional está advirtiéndole que semejante ajuste es brutal y que puede derivar en circunstancias impensadas para una sociedad. El fondo lo está corriendo por izquierda a Milei, algo impensado en la historia argentina, por lo menos, no sé si en la historia mundial, pero que le diga a un gobierno, ojo, que esto puede derivar en situaciones sociales, que porque el fondo también se está preocupando. Esto está matando la economía y lejos de cobrar va a ser mucho peor, no vamos a cobrar un mango en el futuro. Tengo la cita textual. Ayer Milei se reunió con Guita Gópina, que es la segunda del fondo que estuvo de visita en la Argentina. Dice el fondo en el comunicado que hay que preservar el valor real de la asistencia social y las pensiones y asegurar que la carga del ajuste, atención, dice que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras. Y lo invitó a Milei a conseguir apoyo social, a trabajar en conseguir el apoyo social y político para garantizar la durabilidad de este equilibrio macroeconómico. ¿Qué le está diciendo en definitiva el fondo a Milei en el comunicado? Que se está pasando de rosca con el ajuste, es demasiado, por eso como vos decís bien, lo mencionás, lo está corriendo por izquierda el fondo a Milei. Es como que venga Robledo Puig y se impresionara ante una carnicería, por ejemplo. Porque eso es el fondo, ¿eh? El fondo es un asesino serial de gasto público en todo el mundo, de desequilibrios en cuanto a las cuentas públicas. Siempre tiene la misma receta. Tenemos lo que ocurrió en Grecia, lo que ocurrió en Europa del Este, en muchos países, en Portugal, es decir, fracaso total, equilibrio fiscal acomodé. Bueno, hoy el fondo está sorprendido. Según Milei, en una entrevista que le dio ayer a Johnny Viale, al periodista favorito que tiene, dice que Guita Gópina puso los ojos como el 2 de oro cuando le comentaba las cosas que estaba haciendo y lo que iba a hacer.
Sí, es muy extraño porque además los interlocutores periodísticos, que es lo menos problemático, pero los interlocutores políticos y corporativos, empresariales, no están accionando, Javier, y por eso Milei va. O sea, nadie le está poniendo un freno, por eso Milei va. Y va llevándose todo puesto. Ayer dijo una frase en esa pseudo entrevista con Johnny Viale que yo no lo podía creer porque no lo vi nunca en la historia argentina. Que alguien diga, porque Viale le dijo, bueno, pero usted le está haciendo pagar el costo del ajuste a los jubilados. Y Milei le respondió, sí, son los que menos pobres tienen en su conjunto. O sea que el presidente estaba diciendo, es un sector que todavía tiene pocos pobres, tiene que tener más pobres el sector de los jubilados. Es un presidente que quiere empobrecer sectores en vez de mejorar la vida de las personas que él ha sido puesto para mejorar la vida de los argentinos. Dice, bueno, entre los chicos hay muchos más pobres que lo que hay entre los jubilados. Entonces tienen los jubilados que hacer su aporte, tienen que aportar pobres que necesitamos. Todo eso que en cualquier circunstancia hubiera sido motivo de un escándalo en la repregunta, en la afirmación, pasó de largo, lo dijo como si nada, como si fuera justificado por la circunstancia. Le está diciendo a los jubilados, hay muchos de ustedes, porque hay muchos que ya están por debajo de la línea de la pobreza, ustedes todavía tienen resto. Necesito que más jubilados sean pobres para mejorar las condiciones del país. Una locura absoluta. Sí, lo dijo sin pestañear. A mí también me causó mucha sorpresa, me causa sorpresa, como vos decís, que no hay reacción, ¿no? Reacción acorde a las barbaridades que dice Milei. Cuando a otros políticos en general estas cosas no se les dejarían pasar. A Milei es el presidente de la Argentina. Le está diciendo a los jubilados que son unos privilegiados. Eso le está diciendo. Y vos sabés que es una discusión respecto a que los jubilados no son tan pobres como los chicos en Argentina. Es una discusión de Twitter. Pero acá lo que yo también quiero sumar a esto que estás diciendo es que a Milei no le importa que haya chicos pobres. Porque si no, tomaría otras medidas distintas, diferentes a las que está tomando, ¿no? O sea, no es que Milei está preocupado por los chicos, por eso no les interesan los jubilados. A Milei prácticamente no le interesa nada, ¿no? Por eso digo, es indolente, es un gobierno sin sentimientos, que es uno de los defectos que me parece que más gravosos que puede tener un dirigente político, y en este caso nada más ni nada menos que el presidente, es decir, no tener ningún tipo de sensibilidad con el prójimo, y es algo que nos sorprende en alguien que llega a semejante lugar de importancia en la política nacional. Después todo esto tiene patas cortas, ¿no? Es como la mentira, ¿no? El equilibrio fiscal tiene patas cortas. ¿Por qué? Porque mientras todo esto pasa, es decir, el sufrimiento, Milei dice, esto va a redundar en beneficio, ¿no? O sea, un beneficio que nunca llega. Mientras todo esto pasa, en enero cayeron las contribuciones patronales, cayó el impuesto a los débitos y crédito y cayó el IVA. Es decir, que el equilibrio fiscal, el superávit financiero que obtuvo Milei, tiene patas cortísimas. Ese equilibrio macroeconómico acomodé a costa del sufrimiento no tiene sustentabilidad. Y eso es lo que también le dice el fondo a Milei. Mientras, y con esto ya cierro, Guille, te dejo para vos si querés hacer algunas consultas, mientras todo esto pasa, es decir, no hay sustentabilidad macroeconómica, el equilibrio macroeconómico se obtiene sumando 1 millón de pobres cada mes, como informó la UCA en las mediciones de la pobreza, con los jubilados cobrando muy por debajo de la evolución de la inflación y tratándolos, Milei, de que no son pobres. Los mercados estuvieron de fiesta, los dólares financieros se hundieron, los bonos subieron, el riesgo país bajó a valores muy reducidos si tenemos en cuenta los últimos años, como si al mercado no le importara nada de esta caída estrepitosa del poder de compra, de las ventas, de la industria, que también tuvimos datos de la industria manufacturera con muy mal desempeño. Hay un divorcio total
entre la economía real y lo que pasa con el mundo financiero. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque Milei lo va a usar de argumento. Es decir, vamos por el buen camino, no la están viendo porque cae el riesgo país, suben los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo cuento de siempre. Yo, y cierro, noto como que Milei, en esa entrevista me parece que quedó muy palpado, muy marcado. Y cuando dijo lo siguiente, dijo, el fondo se sorprende de mi ortodoxia. hay que sorprenderse de ortodoxia, el fondo, se sorprende de mi ortodoxia. Yo creo que Milei es como si lo estuviera disfrutando. Gracias, muchísimas gracias, Javier. Nos encontramos el lunes. El lunes nos encontramos, bueno, y no maten al cartero, no tengo nada que ver con todo esto. Gracias, Javier. Javier Vicent, auspiciado por Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad, rehabilitación neurológica integral, hidroterapia. Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1272.